Hola, soy Gloria Sima y el caso problema que vamos a resolver es hipertrofia cardíaca. Se trata de un paciente de 55 años que refiere hipertensión de larga data con valores de 170-110 milímetros de mercurio desde los 35 años. Recibió tratamientos que incluyeron diuréticos y beta bloqueantes, pero de manera inconstante. Desde hace un año tiene dolor anginoso ocasional que cede con vasodilatadores. Fallece en un accidente de tránsito. Un corazón normal en la mujer pesa entre 250 y 300 gramos y en el hombre entre 300 y 350 gramos. El espesor del ventrículo izquierdo suele medir entre 1,3 a 1,5 centímetros. En el caso de una hipertrofia miocárdica, el aumento de trabajo lleva a la hipertrofia de los miocitos. Hay una sobrecarga de presión. En la cardiopatía hipertensiva hay un aumento de la resistencia periférica, que es la resistencia arteriolar por vasoconstricción de las arteriolas. Hay una pérdida de la elasticidad de las arterias de gran calibre, que son las que primero sufren la aterosclerosis por hipertensión y luego se generaliza a las arteriolas. Todo esto hace que comiencen a hipertrofiarse las fibras miocárdicas del ventrículo izquierdo y del septum, aumentando el espesor y aumenta el peso del corazón. Puede llegar a más de 500 gramos. Lo que se observa también es la reducción de la cavidad ventricular con músculos papilares destacados. En nuestro paciente problema ya sabemos que se trata de una cardiopatía hipertensiva por los datos que nos dan. Aunque en una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo hay que descartar enfermedades valvulares estenosantes como la estenosis aórtica o enfermedades congénitas o aórticas y que haya una cardiomiopatía hipertrófica. O también puede observar una hipertrofia concéntrica en pacientes que tienen entrenamiento atlético. Entonces, en nuestro paciente, la hipertensión arterial es la que produce la hipertrofia cardíaca como respuesta adaptativa a una sobrecarga de presión. El paciente es hipertenso y de larga data. Con el tiempo, el aumento del espesor de la pared del ventrículo izquierdo da rigidez, con la dificultad para el llenado ventricular, que va a terminar por descompensarse al dilatar la cámara ventricular y adelgazar la pared, aumentando las dimensiones externas del corazón. En las imágenes macroscópicas podemos apreciar la intensa hipertrofia del ventrículo izquierdo. La imagen superior corresponde a un corte transversal de ambos ventrículos y la imagen inferior a un corte longitudinal. Obsérvese la disminución intensa de la cavidad ventricular. Los miocardiocitos son células con uno o dos núcleos centrales, estriaciones transversales, citoplasma con abundantes mitocondrias e inclusiones de glucógeno y lípidos. Están unidos entre sí por complejos de unión que a la microscopía óptica se visualizan como bandas eosinófilas dispuestas en escalera o zigzag, que son los discos intercalares o bandas escaleriformes. En un primer momento, las alteraciones que se producen son el aumento de los diámetros transversos de los miocitos, y esto es difícil de apreciar en la microscopía de rutina. En una fase más avanzada va a aumentar el tamaño de la célula y de los núcleos, que se van a hacer más irregulares y con variaciones del tamaño entre células, pérdida de miofibrillas y se va a observar un aumento de la fibrosis en el intersticio. En la imagen superior se observan las fibras miocárdicas hipertróficas con núcleos agrandados e hipercromáticos y edema intersticial leve a moderado. En la imagen inferior se observa, en un corte longitudinal, los núcleos hipertróficos y, entre los miocitos, áreas claras de fibrosis intersticial. Este cuadro me permite comparar las disfunciones miocárdicas indirectas que imitan miocardiopatías y según sus patrones, dilatado, hipertrófico o restrictivo. En el patrón funcional dilatado va a haber una alteración en la contractilidad, hay una disfunción sistólica. Lo voy a tener en diversas causas, pero además lo voy a ver en el estadio final de una cardiopatía hipertensiva. En el patrón funcional hipertrófico hay una alteración en la compliance, hay una disfunción diastólica. Lo voy a ver en la enfermedad cardíaca hipertensiva y en la estenosis aórtica. El patrón funcional restrictivo también presenta una alteración en la compliance, hay una disfunción diastólica. Lo voy a ver en algunos motivos y también en una constricción pericárdica. Las siguientes fotografías corresponden a cortes histológicos longitudinales y transversales de fibras miocárdicas. En las imágenes superiores no puede evidenciarse ningún tipo de alteración, es compatible con miocardio normal. En la imagen del medio se observa leve edema, leve hipertrofia de los miocitos y empiezan a notarse los núcleos. En la imagen inferior, que corresponde a un corazón de 690 gramos, se observa la hipertrofia de las células musculares y los núcleos con bordes irregulares, bien basófilos, más aumentados de tamaño, y en el corte transversal se puede percibir mejor el distinto tamaño de las fibras musculares y el depósito entre las mismas de un material rosado claro que corresponde a fibrosis. Esta imagen macroscópica corresponde a una cardiopatía hipertensiva en fase dilatada, en la que ya se observan las trabéculas del miocardio aplastadas y placas blancas en el endocardio.
Este corte macroscópico muestra hipertrofia, dilatación y en la parte inferior, a nivel del endocardio, se observan placas blanquecinas de fibrosis. Los factores de riesgo, entonces, la edad, el tabaquismo, la dislipemia, la diabetes, la historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura, la obesidad medida por la circunferencia abdominal y la proteína C reactiva. En esta imagen macroscópica volvemos al detalle de la hipertrofia de la pared ventricular y a la reducción de la cavidad. Este detalle ya lo vimos en la imagen de cardiopatía hipertensiva y es la imagen que comparte con la miocardiopatía hipertrófica. Ante cualquier duda, consulten el cuadro que está en la sexta diapositiva. Volvemos a ver la imagen del corte transversal de ambos ventrículos, en la que se observa la intensa hipertrofia de la pared ventricular, nótese la reducción marcada de la cavidad, y el corte de los músculos papilares, completamente hipertróficos. En menor medida, podemos observar una hipertensión arterial secundaria que se produce por causas renales, como la insuficiencia renal, renovascular, por hiperaldosteronismo primario, por feocromocitoma, por síndrome de Cushing, por hipo o por hipertiroidismo. Esta imagen corresponde a una arteriografía y lo que nos muestra es que en la parte proximal de la arteria renal se observa un estrechamiento que es el que está marcado con las flechas. Lo que suele ocurrir es que una placa de ateroma es la que produce la estenosis. Dicha placa se ubica en el tercio proximal de la arteria, suele verse en hombres que presentan múltiples factores de riesgo. Entonces, el mecanismo fisiopatológico va a ser el aumento de la secreción de renina por las células del aparato yuxtaglomerular que va a terminar con la producción del vasoconstrictor angiotensina 2. Esta imagen muestra una arteria renal con aspecto arrosariado. Se produce por displasia fibromuscular de la arteria renal, en la cual hay un engrosamiento fibroso o fibromuscular que puede ocurrir en cualquier capa, ya sea la íntima, la media o la adventicia. Lo más frecuente es que se dé en la capa media. Se ve generalmente en mujeres de 30 a 40 años y puede ser una constricción o varias, como en este caso de la imagen. Estas pacientes van a presentar un riñón isquémico, pequeño, con signos de atrofia, con hiperplasia de las células de los glomérulos, atrofia de los túbulos, fibrosis intersticial e infiltrados inflamatorios focales. Las arteriolas no sufren, pero el riñón contralateral es el que va a presentar arteriolosclerosis y alina. La hipertensión arterial acelera la aterogénesis, potencia la disección vascular y en los pequeños vasos va a haber arteriolosclerosis hialina, que es la típica de la diabetes, con engrosamiento hialino de las paredes vasculares y estrechamiento de la luz, o arteriolosclerosis hiperplásica, que es la que se ve en la hipertensión arterial maligna, en la cual hay un engrosamiento concéntrico de la pared arteriolar en catáfila de cebollas. En algunos casos hay arteriolitis necrotizante. La imagen histológica superior nos muestra una arteriola con lesión en catáfilas de cebolla. Hay un engrosamiento concéntrico fibroso de la íntima y además una hipertrofia de la capa media. Nótese que queda absolutamente estrechada la luz. En la imagen histológica inferior se observan las áreas de necrosis fibrinoide como un material amorfo eosinófilo. Muchas gracias.